Mega Noticias con Paco Ramírez. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense. Pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Aciertos y desaciertos. El dólar hoy se nos encareció casi a 20 pesos. Causas: sobre representación, reforma al Poder Judicial y la confrontación con Estados Unidos. Restan 34 días de esta administración y, caray, señor presidente, ¿de qué se trata? Está dejando un campo minado para su sucesora. Pausa con los embajadores de Estados Unidos y Canadá en respuesta a las críticas. Sí, entendemos que esa suspensión o interrupción es con los gobiernos de esos países, por cierto, nuestros principales socios comerciales. Pausa hasta que demuestren su respeto a nuestra soberanía. Son asuntos de los mexicanos, sí, pero cuando firmamos acuerdos comerciales, así lo entiendo yo, que especifican condiciones, les damos derecho a exponer sus temores. Como decía el clásico, haya sido como haya sido, tanto que le gusta a usted, señor presidente, no podemos negar que la relación con Estados Unidos se ha tensado desde la operación Mayo Zambada y con un gobernador en la cuerda. 34 días, se acabó la vida y dulzura, llegaron las rudezas en tiempos electorales desde la Unión Americana y no podemos responder con bravuconadas. Caray, en un juego de estrategias, piénsele que está con jaque a la reina y se le acaba el tiempo. Vámonos con las cifras y los datos duros. Abel Martínez. Los momentos felices entre el presidente de México y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quedaron atrás. Desde la captura del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, hubo posicionamientos encontrados. Hasta ahora que México pausó las relaciones con la Embajada de Estados Unidos por sus señalamientos en contra de la reforma al Poder Judicial. Y es que un día después de la captura, el presidente reclamó a Estados Unidos que no compartiera detalles de la detención. Ese día el embajador, mediante un comunicado, celebró la captura y aclaró que el gobierno de México no participó, pero destacó su colaboración en otras detenciones relevantes. En los siguientes días, el presidente siguió reclamando la falta de información y dijo que recurriría al presidente Joe Biden. El 9 de agosto, el embajador aclaró que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente y que el Mayo fue llevado contra su voluntad, destacando que Estados Unidos no intervino en nada. Pero la bomba estalló el 22 de agosto, cuando el embajador opinó que la reforma al Poder Judicial del presidente representaba un riesgo para la democracia en México y una amenaza a la relación comercial entre ambos países. El presidente acusó a Ken Salazar de injerencista. Aunque un día después el embajador señaló que las preocupaciones sobre la reforma judicial eran en el ánimo de colaborar, hoy el presidente dijo que desde hace una semana hay una pausa en la relación con el embajador. Está en pausa. ¿Desde cuándo, presidente? Desde que declaró eso. Desde que Ken Salazar fue nombrado como embajador ha sostenido más de 50 encuentros con el presidente. Incluso López Obrador le regaló una foto con una dedicatoria en la que lo calificaba como su amigo. Amistad y relación que ahora están en pausa. Pese al discurso de confrontación que ha destacado el presidente de México con su vecino del norte por una supuesta injerencia en países de Latinoamérica o la exigencia de cambiar sus relaciones con Cuba, donde Estados Unidos ha impuesto lineamientos, ha sido en el tema migratorio. Con Trump, México desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional para frenar el flujo migratorio, acciones que se mantienen con Biden, permitiendo que miles de migrantes
permanezcan en México, sobre todo en la frontera sur, a la espera de que Estados Unidos revise sus solicitudes de asilo. Así es, Abel, muchas gracias por el reporte. Y mira, en este entorno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum respaldó la decisión presidencial de pausar la relación con el embajador de los Estados Unidos. Es una decisión del presidente de la República, él es hoy el presidente constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. ¿Ustedes estarían pidiendo explicaciones a Estados Unidos? ¿El retiro del embajador podría ser una medida? No, nadie está planteando eso. No. De mi parte no lo estoy planteando, no. Entiendo que a partir del 1 de octubre será decisión de usted. La pregunta es, ¿continuará con esta decisión de poner en pausa la relación con el embajador? Vamos a ver qué pasa en esta semana. No tenemos por qué adelantarnos. No es fácil, ¿eh? ¿Cómo decidir cómo vas a actuar cuando el presidente en turno pues está vigente? Vamos a esperar, ya lo decía yo hace unos días, conoceremos a la presidenta de México a partir del 1 de octubre y ya se verá qué decisiones va a tomar. Pero por lo pronto establecemos comunicación con Ricardo Pascue, ex embajador de México en Cuba, y como siempre un gusto poder platicar contigo, embajador. A ver, déjame, buenas noches, primero saludarte, y la primera pregunta, ¿es factible poner en pausa la relación con un embajador sin afectar la relación con el gobierno que representa? Muy buenas noches, Francisco, un gusto estar con ustedes. Obviamente, al decir que la relación está en pausa con el embajador, es en realidad con el gobierno de Estados Unidos. Eso de que una relación en pausa con el embajador simplemente no existe sin que sea una pausa en la relación bilateral, obviamente, ¿no? Ahora, hay que recordar que México sigue estando en pausa con España. ¿Se acuerdan que casi al inicio de la gestión el presidente declaró en pausa la relación y nunca ha dicho que no esté en pausa? Este es un problema para la próxima presidenta de la República, porque en un mes y días le va a tocar seguir la pausa, porque yo no me puedo imaginar que ella, asumiendo el mandato presidencial, inmediatamente declare concluida la pausa que habrá decretado este presidente. Entonces, hay un problema de cómo se levanta, cómo se rescinde la pausa, porque el presidente puso una condición severísima, que es que nos vayan a respetar la soberanía. Es un concepto tan abstracto y casi infantil el planteamiento del presidente. Es como niños jugando en un jardín de niños, aventándose arena en la cara. Entonces, yo no veo manera de levantar la llamada pausa. ¿Existe el término, embajador? No, por supuesto que no. Es un invento del López Obrador. No existe y es simplemente una suerte de juego político donde él dice cosas que no quiere decir con toda franqueza, claro. Que es, él debiera pedir en todo caso el retiro del embajador de México de Washington. Y que Estados Unidos a su vez retire el embajador suyo, que no implica diplomáticas, pero sí implica poner eso sí en pausa la relación. Pero no hace eso. Claro. Y entonces ya serían palabras mayores, embajador, y yo te quisiera preguntar, ¿por qué esta situación se ha generado, lo tengo que mencionar,
a partir del 25 de julio, con aquella operación del Mayo Zambada, se han venido complicando las relaciones, se han marcado más las rudezas, lo decía yo hace un momento, de los Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál es la causa? ¿Las elecciones? Bueno, hay que decir que este conflicto en el fondo viene cocinándose desde tiempo atrás. Es decir, el conflicto bilateral en torno a la conducta de López Obrador y su relación con Estados Unidos y Canadá, pero especialmente Estados Unidos, y la aplicación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, porque López Obrador ha estado constantemente tratando de cancelar los contenidos del TEMEC y su aplicabilidad en México. Y sin embargo, el TEMEC es un instrumento muy complejo, vastísimo, y que tiene muchas aristas. Pongo nada más un ejemplo para que el público entienda incluso hasta dónde alcanza el impacto del TEMEC. Existe un instrumento que se llama el instrumento de respuesta rápida. Y lo que es cuando un país, y concretamente esto ha sucedido 30 veces, que Estados Unidos le ha pedido a México que intervenga en elecciones sindicales, alegando que se están violando los derechos democráticos de los trabajadores en distintas empresas. 30 veces Estados Unidos le ha pedido a México que intervenga en las elecciones sindicales y México lo ha hecho. México ha respondido y ha intervenido en las elecciones sindicales para satisfacer la demanda de Estados Unidos. Pongo este ejemplo que uno pudiera parecer elemental, pero hasta ahí llegan los compromisos del TEMEC. Entonces, pensar que Estados Unidos, o a través de su embajador o a través del Departamento de Estado, cuestione que México está cambiando las reglas y las normas pactadas, que es concretamente el tema de la destrucción del Poder Judicial en México, es absolutamente parte de un compromiso adquirido por México y no puede plantearse como un tema de la violación de la soberanía. Eso es un argumento ideológico simplemente para evadir la responsabilidad que tiene México dentro del TEMEC. Y aquí la conclusión extrema, Francisco, es, y que nos tenemos que hacer la pregunta, es si lo que realmente quiere López Obrador es que México se salga del TEMEC. Si eso es lo que está planteando, porque si Estados Unidos puede intervenir en nuestros sindicatos, si Estados Unidos puede definir qué tipo de reglas hay para la fuerza de trabajo en México, y múltiples condiciones fiscales, administrativas, financieras que engloba el TEMEC, ¿cómo puede ser que estemos alegando cuando algo no nos gusta, y en este caso al presidente lo que no le gusta es que Estados Unidos en el fondo está cuestionando la destrucción institucional que implica no solamente el tema del Poder Judicial, Francisco, sino también la desaparición de los órganos autónomos. Especialmente un instrumento como en el INAI, porque lo que implica desaparecer el INAI es que desaparece la transparencia como una obligación y un derecho en México. Estamos hablando... Y entonces, todos estos elementos son violatorios del TEMEC. Sí, estamos hablando de condiciones acordadas
aceptadas por el gobierno mexicano. Y ahí ese es el gran punto. Embajador Ricardo Pasco, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Con mucho gusto. Muchas gracias.